Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el dominio y recorrido de una función. Vamos a ver cuando una función es continua o discontinua en un punto. También los puntos de corte con los ejes, el crecimiento y decrecimiento de una función y los máximos y mínimos relativos. Empezamos viendo cuál es el dominio y el recorrido de una función. Se llama dominio de definición de una función y igual a f de x y se designa por dom de f o d paréntesis f cierro paréntesis, al conjunto de los valores de la variable independiente para los que hay variable dependiente. Es decir, al conjunto de los valores de x para los que hay altura. El dominio se estudia en el eje x. Vamos a ver un ejemplo. Tengo la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente la distancia. Aquí, cada 3 tengo una unidad, cada 3 cuadrículas, y aquí cada cuadrícula son 40 unidades. Vemos que en el eje X y en el eje Y no tienen por qué tener la misma unidad. Entonces, ¿quién es el dominio? Pues el dominio de esta función, esto es una función porque a cada X del eje X o no le corresponde altura, como es el caso de todos estos negativos, o le corresponde como mucho una altura, ¿vale? Estos X no tienen altura. Esto es entonces una función. ¿Quién es el dominio de definición de esta función? El conjunto de los valores de x para los que hay altura. Para este x no hay altura, para este x no hay altura, para este x no hay altura. Para este x sí hay altura, la altura vale 0. ¿Y para este x? Sí, para este x hay altura, 120. Y para este x también, y para este también, y para este también. En definitiva, ¿en qué x del eje x hay alturas? Pues hay alturas desde el 0 hasta el 5. El 5 también tiene altura, su altura es 0. El 4 va al 120. El 3 va al 120. El 3,21. El 3,21 va también a altura 120. Luego, el dominio de definición de esta función es el intervalo cerrado 0,5. Recuerdo que el intervalo cerrado 0,5 son todos los números reales que están entre el 0 y el 5, incluido el 0 y el 5. Porque aquí hay corchete. Eso quiere decir que se incluye. Bien, ¿cuál es el dominio de definición de esta función? Esto también es una función, a cada x del eje x o no le corresponde altura o le corresponde una única altura. Si una gráfica hace así como un lazo, pues eso ya no va a ser función, porque si hace así como un lazo, este x tendría dos alturas y eso es una correspondencia. Bien, ¿quién sería el dominio de definición de esta función? Pues ¿qué x del eje x hay variables dependientes? Pues hay desde el 0 hasta el 325. ¿Y el recorrido de una función? Pues se designa por imagen de f o r de f al conjunto de los valores que toma la variable dependiente y. El recorrido se estudia en el eje y. Por ejemplo, ¿quién es el recorrido de esta función? La variable dependiente y, la y de dónde a dónde varía, pues varía desde el 0 hasta el 160. Las i's, las alturas, varían desde el 0, ¿verdad? Hasta 160. ¿Y en esta función? Pues varían desde el 0 hasta ese numerito de i, que es el 375. Esa altura de ahí es 375. Pues desde 0 hasta 375. El dominio se mide en el eje x. Son los x del eje x para los que hay altura. Hay altura desde el 0 hasta el 5, desde el intervalo cerrado 0,5. Y el recorrido se estudia en el eje y. Las alturas de dónde a dónde varían, pues varían desde altura 0 hasta altura 160. Aquí os dejo otro ejemplo un poquito ya más complicado. Ese puntito relleno quiere decir que ese punto se coge, es decir, que la altura en menos 1 vale 5, ¿vale? No vale 4. Eso quiere decir que es punto sin rellenar que no se coge. La altura en menos 1 vale 5, no 4, ¿vale? Y la altura en menos 0,99. Pues eso sí, ya la altura sí es muy próxima a 4. Pasamos a ver la continuidad de una función. Cuando una función se dice que es discontinua en x igual a, si yo al dibujar la gráfica de la función, tengo que levantar el bolígrafo del papel en x igual a. En caso contrario, diremos que la función es continua en todos los puntos de su dominio de definición. Por ejemplo,
esta función que he llamado y. Esa función es discontinua en x igual a menos 1 y en x igual a 2. ¿Por qué? Porque yo voy dibujando hasta el x igual a menos 1. Aquí la altura menos 1 vale 3. Y me tengo que ir al 4 a partir del menos 1 a la derecha, es decir, en menos 0,99 por ahí, ya la altura vale muy próxima aquí a 4. Voy bajando. Aquí he tenido que levantar el bolígrafo del papel en x igual a menos 1. Pues ahí es discontinua. Sigo dibujando, dibujo hasta el 2. El 2 va al 3 por la función. La altura en 2 y de 2 vale 3. Y resulta que me tengo que bajar hasta aquí para seguir dibujando. Luego he levantado el bolígrafo del papel, voy dibujando hasta el x igual a 2 y en x igual a 2 levanto el bolígrafo del papel para seguir dibujando. Luego es discontinua en x igual a 2. Esta función que llama j, ¿dónde es discontinua? Pues aquí voy dibujando, levanto en x igual a menos 2, sigo dibujando, levanto en x igual a menos 1, sigo dibujando, levanto en x igual a 0, sigo dibujando, levanto en x igual a 1. En definitiva, ¿dónde es discontinua? En todos los números enteros, en menos 3, en menos 2, en menos 1, en 0, en 1, en 2, en esos x he tenido que levantar el bolígrafo del papel para dibujarla. Esta función que he llamado k, ¿dónde es discontinua? Pues yo voy dibujando, ¿verdad? Llego hasta aquí, hasta el 0, sigo dibujando desde el 0 hasta el 1, llego al 2 y en 2 tengo que dibujar, ¡pum!, ese puntito. Luego ahí es, levanto el bolígrafo del papel, la función es discontinua en x igual a 2. Sigo dibujando, llego hasta aquí y aquí, ¡zas!, he tenido que levantar otra vez el bolígrafo del papel. Aquí es discontinua en x igual a 5. ¿Cuánto vale f de 2? ¿Cuánto vale la altura en 2? 0. Ese es el punto relleno. Este punto sin relleno, eso que no se coge. La altura en 2 vale 0. Y la altura en 1,99, pues la altura en 1,99 es muy próxima a 1. Y la altura en 2,01, pues es también muy próxima a 1. Pero la altura exactamente en 2 vale 0. ¿Y la altura en 5? ¿Cuánto vale? Pues esa altura, que es punto relleno. ¿Cuánto vale eso? 4. 1, 2, 3, 4. Esta función, esto quiere decir que continúa, suponemos que continúa. ¿Dónde es continua? Pues en todos los puntos de su dominio, ¿no? Por aquí voy dibujando, no levanto el bolígrafo del papel. Esta también es continua en todos los puntos de su dominio. Si suponemos que esto sigue para allá dibujando y sigue aquí también, pues es continua en todos los reales. Esta función es continua en todos los puntos de su dominio, ¿verdad? Que si esto continúa para allá y eso continúa para acá, pues es continua en todos los números reales. Todos los números reales es el dominio de esta función. ¿Y esta dónde es continua? Pues es continua en todos los puntos de su dominio. En este caso es desde el 0 al más infinito. El 0 no tiene altura. La altura en 0, ¿vale?, no tiene altura. Esto quiere decir que esta función se va aproximando cada vez más al eje y, pero jamás lo llega a tocar. Os dejo aquí un par de ejercicios. Indica la continuidad de las siguientes funciones. Es decir, donde la función es discontinua es donde he levantado el bolígrafo del papel. Pues lo he levantado desde el 8 hasta el 10, ¿verdad? Desde el 8 hasta el 10 he levantado. Sigo dibujando y levanto del 14 al 16. Pues aquí pongo intervalo abierto 14-16. Decir donde es discontinua es decir dónde he levantado el bolígrafo del papel, en qué x he levantado, en qué x, Lo contrario es decir dónde es continua. ¿Dónde no levanto? Pues no levanto desde el 0 hasta el 8, ¿verdad? Aquí he tenido que levantar. No levanto el bolígrafo desde el 10 hasta el 14. No levanto desde el 16 hasta el 24. ¿Vale? Y análogamente esta función. Aquí os dejo otro ejercicio para el vídeo si lo queréis ver. Y pasamos a ver ya los puntos de corte con los ejes. ¿Quiénes son los puntos de corte con el eje X? Pues serán aquellos que tengan coordenada X y altura 0. Por ejemplo, el punto A, B y C son los 3 puntos de corte con el eje X. El punto A, esto es una unidad. El punto A tendrá coordenada menos 4,0. El punto B, coordenadas 2,0.
y el punto C, coordenadas 5, 0. ¿Y dónde corta el eje Y? Los puntos de corte con el eje Y tendrán coordenada 0, altura Y. En el caso de esta función, el punto de corte con el eje Y será el 0, 4. Pasamos a ver ya el crecimiento y decrecimiento máximo y mínimo relativo. Se dice que una función f es creciente desde x igual a c hasta x igual a d si al aumentar el valor de la variable independiente aumenta el valor de la variable dependiente. Vamos a ver un ejemplo. Esta función es creciente desde x igual a 1 hasta x igual a 2. ¿Por qué? Porque si aumento el valor de la variable independiente, las alturas van aumentando. Eso es lo que hemos dicho aquí. Se dice que una función es creciente desde x igual a c hasta x igual a d si al aumentar el valor de la variable indep aumenta el valor de la variable dependiente. ¿Dónde es también creciente? Pues desde el menos 2 hasta el menos 1. Es creciente desde x igual a menos 2 hasta x igual a menos 1. ¿Por qué? Porque al aumentar el valor de la variable independiente, aumenta el valor de la variable dependiente. Es decir, es creciente cuando va para arriba. Se dice que una función f es decreciente desde x igual a c hasta x igual a d si ahora yo aumento el valor de la variable independiente, va disminuyendo el valor de la variable dependiente. Al aumentar el valor de la variable independiente, disminuye el valor de la variable dependiente. Por ejemplo, es decreciente desde x igual a menos 7 hasta x igual a menos 2. Voy aumentando el valor de la variable indep y el valor de la variable dp, las alturas estas van cada vez disminuyendo más. Desde menos 2 hasta x igual a menos 1, la función es creciente. Va decreciendo desde x igual a menos 1 hasta x igual a 1. Ahí la función va para abajo. Va creciendo desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Ahí la función va para arriba. Y va decreciendo desde x igual a 2 hasta x igual a 4. Y desde x igual a 4 hasta x igual a 7, pues la función es creciente. Pasamos a ver ahora cuando una función tiene un máximo relativo o un mínimo relativo en x igual a. Se dice que una función que sea continua en x igual a que no levanto el bolígrafo del papel al pintar en un entorno de x igual a a. Se dice que una función continua tiene un máximo relativo en x igual a si a la izquierda de a, en x igual a menos 1, miramos, a la izquierda de a la función es creciente y a la derecha de x igual a, en este caso x igual a menos 1, la función es decreciente. Pues ahí presenta un máximo relativo. Presenta un máximo relativo en x igual a menos 1 o en el punto menos 1, 3. Se dice que una función que sea continua, que no levante el bolígrafo del papel en un entorno de x igual a a, presenta un mínimo relativo en x igual a a si a la izquierda de x igual a a la función decrece y a la derecha de x igual a a la función crece. Si la función no es continua en x igual a a, levantar el bolígrafo del papel, no habrá ni máximo ni relativo ni mínimo relativo en x igual a a. Por ejemplo, había visto que esta función era decreciente desde x igual a menos 7 hasta x igual a menos 2. Va decreciendo para después, desde x igual a menos 2 hasta x igual a menos 1, la función crece. Pues en x igual a menos 2 hay un mínimo. O en el punto menos 2, 1. Se dice la coordenada del punto o se dice en el x igual a menos 2. Seguimos, va creciendo desde x igual a menos 2 hasta x igual a menos 1. Va creciendo hasta x igual a menos 1. Y a partir de x igual a menos 1, la función decrece, crece a la izquierda de x igual a menos 1 para después decrecer, crece para decrecer, pues en x igual a menos 1 hay un máximo relativo. O en el punto menos 1, 3. Se dice que presenta un máximo relativo en x igual a menos 1 o se dan las coordenadas del punto. Las coordenadas de ese punto es el menos 1, 3. Seguimos. La función va decreciendo desde x igual a menos 1 hasta x igual a 1. Va decreciendo, ¿verdad? Va decreciendo
para después ya empezar a crecer a la derecha de x igual a, de x igual a 1. Pues si decrece para crecer, en x igual a 1 hay un mínimo relativo, o en el punto 1 menos 3. Voy creciendo desde x igual a 1 hasta x igual a 2, para después desde x igual a 2 en adelante decrecer, pues en x igual a 2 hay un máximo relativo, o en el punto 2, 1. ¿Veis? Ha pasado de creciente a la izquierda de x igual a 2 a decreciente a la derecha de x igual a 2. Pues si pasa de creciente a decreciente, ahí hay un máximo. Y análogamente, pues hay un mínimo relativo en x igual a 4, o en el punto 4 menos 1. Os dejo aquí otro ejemplo para el vídeo si queréis verlo, y espero que hayáis enterado. Un saludo a todos.